Tal cual. Nos vamos para Buenos Aires. Caro Dávila, ahora sí, te escuchamos. Caro, ¿cómo te va? Buen día. Hola Martín, Perfecto. buenos días. Ahora se ¿Me escuchan bien ahora? Ahora te escuchamos perfecto, Caro. Bueno, gracias, gracias por estar allí del otro lado para traernos la información de lo que ha ocurrido en el día de ayer, en la apertura legislativa de este año, donde ha tenido repercusiones lo que dijo el presidente, marcando un año, bueno, que van a enviar proyectos para el 2021 que tendrían que ver con la justicia. A mi entender no habló mucho del plan económico, pero ¿qué podés contarnos vos? Sí, la verdad que fue un discurso bastante extenso, de casi 2 horas. El discurso tenía 62 páginas, así que imagínense que tocó bastantes temas, sobre todo, como vos decías, el de la justicia, también de los medios y contra la oposición. Recordemos que este es un año electoral, por lo cual cada discurso del presidente, cuando abre la Asamblea Legislativa en un año electoral, siempre termina partidizándose y también con un tinte electoral, ¿no? Claro. Porque la verdad que hubo bastantes choques, por ejemplo, con el diputado Fernando Iglesias y Waldo Wolf, que fue cuando Cristina Fernández de Kirchner le toca el brazo, no sé si lo pudieron ver, sí, el brazo izquierdo. Es el gesto que... Para que no... Claro. Para no confrontar, exactamente. Sí. Es el gesto que el presidente dice, ustedes tuvieron 4 años para hablar, ¿no? Y ahí Cristina le toca el brazo para que continúe con el discurso y no salga de foco. Sí, totalmente. Bueno, un par de chicanas políticas, obviamente. Lo más importante que anunció el presidente Alberto Fernández son los siguientes proyectos. Por un lado, tiene que ver con la economía, que es con la ley de hidrocarburo, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, pero tiene que pasar a la Cámara Baja. Por otro lado, también se van a hacer reformas en la Ley Superior de Educación, que esto tiene que ver con ya, por lo menos con un planteamiento más que nada de Cristina Fernández de Kirchner, porque el año pasado sabemos que hubo muchas dificultades para llevar adelante el sistema educativo a través de distintas plataformas, pero bueno, no es lo mismo de manera presencial, así que se va a hacer una profunda modificación en ese sentido. También, y es muy importante esto, la ley de impuesto a las ganancias, que era un proyecto que venía tratando Sergio Massa, impulsándolo, y se va a tratar en el mes de marzo en la Cámara Baja. Esto también es fundamental porque va a ayudar a casi más de 1 millón de personas que están pagando en este momento y recién van a pagar lo que cobran arriba de 150.000 pesos. Claro, este proyecto, bueno, Massa viene hablando con distintos sectores políticos para implementarlo y a ver si puede llegar a tener el acompañamiento. Hay adhesión, decían, de gran parte del sector político, de las distintas fuerzas políticas, de las distintas corrientes políticas, para dar el voto favorable a esto. Sí, totalmente, porque recordemos que era un proyecto de Mauricio Macri, del expresidente. Ellos también en campaña habían prometido tratar este proyecto de impuesto a la ganancia, que finalmente no se trató en su gobierno y es una deuda pendiente. Así que seguramente va a tener apoyo de Juntos por el Cambio. No sé si en su totalidad, porque hay un núcleo bastante duro que no viene votando los proyectos del oficialismo, y hay otro que sí. Hay varias leyes donde se han dividido los votos, así que esperemos. Pero el gobierno actualmente, con aliados en la Cámara de Diputados, cuenta con esos votos. Y en el Senado ya tiene mayoría simple, así que seguramente no va a haber ningún tipo de inconveniente para que esta ley salga. Bien. Por otro lado, a lo que vos te referías de la justicia, 2 temas importantes. Uno, que anunció el presidente que va a conformarse una querella para realizar la investigación del endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Recordemos que todos los endeudamientos que tienen que ver con deuda exterior tienen que pasar por el Congreso de la Nación. De hecho, se aprobó en los últimos meses este proyecto que es de financiamiento de deuda pública, con respecto a que tiene que el Congreso de la Nación controlar estos endeudamientos. Esto no se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, ya está establecido en la ley que se acaba de aprobar en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Bien. Por otro lado, hay un tema muy puntual: se van a hacer modificaciones en el Consejo de la Magistratura, y además le pidió Alberto al Congreso de la Nación que controle al Poder Judicial, ¿no? Porque dice que el Poder Judicial está en crisis, que no se está atendiendo las causas. Nombró también el tema de la violencia de género como
lamentablemente se dilatan las causas, no hay procesamientos debidos, no se pueden evitar los femicidios, no se están evitando, mejor dicho, porque se tendrían que evitar. Entonces hay un muy mal funcionamiento de todo esto. Lo que el presidente quiso hablar y que se viene tratando también en el gobierno, se trataba en el gobierno de Cristina Kirchner, es sobre el lawfare, es decir, la guerra jurídica. Como si el Poder Judicial, con los medios de comunicación y la oposición estuviesen en contra de el gobierno actual. Entonces esa es la disputa política que, si bien no la nombra exactamente, de hecho hace una mención colateral al fiscal Stornelli, que está procesando una de las causas, imputado mejor dicho. Entonces, bueno, viene por ahí, ¿no?, la guerra política, y lo que el presidente anunció es que quiere despolitizar el Poder Judicial. Por otro lado, hoy habló el viceministro de Justicia, que dice que a la Corte Suprema de Justicia llegan aproximadamente 30.000 causas por año. Sí. Entonces es casi imposible resolver todo, y lo que intenta el gobierno nacional es decir que la Corte se aboque a las cuestiones de constitucionalidad que son más urgentes, ¿no? Esa es otra de los temas. Y uno fundamental que trajo problemas durante el gobierno de Mauricio Macri son las tarifas. Anunció que se va a mandar un proyecto para desdolarizar las tarifas de servicios públicos. Esto va a traer quizás mucho alivio a mucha gente, porque el presidente decía que todos los meses uno está preocupado por cuánto llega de gas, cuánto llega de luz. Entonces, bueno, esta es una de las medidas quizás para paliar un poco la crisis económica que veníamos teniendo de años anteriores, pero que se profundizó con la pandemia. Esto está bueno conocerlo en detalles, ¿no?, en su momento cuando se presente, para ver de qué manera van a hacer esto de desdolarizar las tarifas de los servicios, que en algunos casos, los proveedores pagan en dólares y ese valor lo convierten y lo trasladan a los usuarios. Exactamente, hay que hacer toda una modificación del sistema, porque también cuando hablamos de YPF y de un montón de otras cuestiones de la economía argentina, o sin ir más lejos, el sistema inmobiliario, está todo dolarizado. Entonces hay que ver qué tipo de medidas se hace, cómo se lleva a cabo, y que también el presidente cuente con todos los acuerdos, o mejor dicho, acordar con todos los sectores para llevar a cabo esta política pública. Porque lo que veníamos diciendo, ¿no?, hay muchas cuestiones y muchos servicios que están dolarizados en la Argentina, pero que los argentinos cobramos en pesos. Entonces es ahí donde comienza la grieta económica, la grieta política, y en un año electoral donde realmente se juega mucho. Si bien la cuestión central fue el tema de las vacunas, que no se hizo mención a esto, lo del llamado vacunatorio VIP, no habló sobre ese tema, pero sí recibió chicanas por parte de la oposición en el momento en el que estaba hablando sobre la pandemia. Así que bueno, creo que va a ser un año muy interesante, de muchos desafíos políticos, sobre todo para conseguir las vacunas para vacunar a toda la población argentina lo antes posible. Es lo que se dice la guerra de las vacunas a nivel mundial, porque todos los países quieren. Pero bueno, claro, afortunadamente la Argentina tiene varios convenios con distintos países, y están llegando de a poco. Habrá que ver cómo se da ese proceso de vacunación, y sobre todo cómo se da la cuestión económica. El presidente también habló de la inflación, en los últimos meses se disparó, estuvo bastante alto, llegó hasta un 4%. Entonces, la verdad que estamos teniendo problemas estructurales, económicos, que se vienen reproduciendo por el tema de la pandemia. En un año electoral donde el gobierno nacional sí o sí necesita dar señales políticas y económicas. Claro, esto es lo más importante, ¿no? Los ítems más importantes de este discurso de apertura que duró 2 horas. Yo te quiero agradecer la predisposición también para salir con nosotros, para contarnos. Te mando un cariño enorme, gracias por la buena onda como siempre. Y bueno, la gente de Casilda, cada vez que salís seguro te hace llegar los saludos y te dicen: yo te vi, te escuché. Bueno, te escuché, ahora te vi también, así que ahora me pueden ver, claro. Si querés saludar a los tuyos, aprovecha el momento. Bueno, un saludo a toda la gente que siempre está ahí apoyando y bancando toda la cuestión profesional y va siguiendo las noticias minuto a minuto. Para mí es un placer, porque como siempre digo, la información es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Así que desde ya, Martín, muchísimas gracias. Felicitaciones a vos y a todo el equipo por esta nueva modernización de la radio. Gracias. Y bueno,
por suerte ahora nos podemos ver, así que un cariño para todos. Claro, contanos antes de irte, ¿a dónde te podemos seguir? ¿A dónde te puede seguir la gente? ¿A dónde te encuentra? ¿En qué red social para leerte y también ver lo que pasa allí en Buenos Aires? Bueno, en Facebook pueden encontrarme como Caro Dávila o Carolina Dávila, cualquiera de las dos. Después en Twitter y en Instagram estoy como Caro Dávila 29, así que ahí yo voy publicando todo lo que va pasando, las noticias y la información de último momento para que la sociedad esté informada y sobre todo en un año electoral que la gente necesita sí o sí saber quiénes son o quiénes van a ser sus candidatos. Claro así que desde ya vamos a estar informando durante todo este año. Un beso, Caro. Que andes bien. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias. Carolina Dávila, periodista acreditada en el Congreso, casildense ella, viviendo allí en Buenos Aires, con toda la información de lo que dejó la apertura de las sesiones legislativas en el día de ayer. 11:13 minutos, noticias en la Récord.